¿Cómo resistir a la tentación? ¿Te ha pasado alguna vez que quieres hacer algo productivo, como leer, quizás hacer deporte, quizás llamar a alguien, quizás hacer algo que realmente te ocupe tu tiempo, pero tu mente te juega una mala pasada, te juega una mala jugada y terminas scrolleando el móvil una y otra vez? ¿O te ha pasado alguna ocasión que dices, tengo que hacer esto? Y te metes en Instagram rápido y de repente, cuando te das cuenta, ya ha pasado media hora, una hora o mucho tiempo más. Yo creo que es algo con lo que nos familiarizamos todos. Que nuestra mente está tan adicta a la dopamina de estar scrolleando para arriba y para abajo, que finalmente termina por dominar nuestro tiempo. Quizás la solución es eliminar la app y nunca más aparecernos por ahí para que no pase más en nuestra vida. ¿O cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer para resistir a la tentación de tantas cosas que nos rodean, que pueden ser adictivas para nuestra mente y que pueden estar dañándonos y que somos esclavos de eso que repetimos constantemente, que sabemos que no es bueno para nosotros? Justamente hoy queremos hablar de resistir la tentación. ¿Y qué nos propone la Biblia para resistir a esas acechanzas que tenemos alrededor de esa ciudad y ese sistema que nos propone cosas que nos alejan de Dios? Bienvenidos a un Inverso Más y estamos súper contentos de que estés con nosotros una semana más. Recuerda que esta temporada, este proyecto viene para ti a través de Editorial Sea Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España. Y que me encantaría compartir esto para ver si no soy el único loco que le pasa con mis amigos y amigas de Inverso. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. ¿Bien? Si sois adictos a algo, ¿a qué es? Cuéntenme. Y venga, sacarlo. No es broma. Si hay alguna adicción que creéis que tenéis, ¿a qué creéis que es? A la escuela Si queréis- sabática. a la escuela sabática. Qué fuerte. Empiezo yo, si queréis. Empiezo yo. Para mí, yo creo que si hay algo que en algún momento llegó a dominarme, fue que durante mucho tiempo yo crecí en una familia que quizás normalmente comprábamos ropa una vez al año, cosas así por el estilo. Y hay veces que, o sea, como clase media, vivíamos una vida pues, limitada en ciertas cosas, ¿vale? Y yo tenía a mi familia, otra familia que vivía cerca mío, que realmente tenían una economía un poquito más holgada. Por tanto, tienen muchas más cosas y tal y cual. Entonces, cuando yo empecé a trabajar y empecé a tener un poquito más de economía, a mí me encantan los outlets. Entonces, iba a los outlets mucho. Bueno, de hecho, lo sigo haciendo. Y de verdad, y además que aparte de ese proselitismo de esto, la verdad, gente, ay, qué guay los outlets, no sé qué. Y encima, cuando llegué a Madrid, muchos más outlets, y me encantan los outlets. Y sobre todo, una tienda en específico es el Knife Factory, que es una cosa que me vuelve loco, ¿sabes? Porque encima me gusta mucho la ropa de deporte, y voy. Entonces, al principio iba y casi siempre salía con algo. Cosas que, y al final, yo creo que llegó un momento donde dije, tienes que parar, Josías, porque tengo muchas cosas y os prometo que hace poquito, y lo acepto, y el Señor está trabajando en mi corazón, hace poquito vendí cosas que no me quedaban, que me las compré sin que me quedaban. O sea, yo no me di cuenta que no me quedaban, me las puse, yo dije, porque era una buena oferta, dije, pues me las compro. Y luego, ahora, hace unos meses, tuve que vender muchas cosas que no me puse ni una vez. Y yo fue cuando dije, creo que tengo un problema, tengo que parar, y ahora es como que a veces vamos con Hannah, con mi mujer, y de vez en cuando vemos, pero si no hay nada que me guste, que tal, que me quede, que tal, no lo compro. Pero me gusta ver, pero de vez en cuando. Pero finalmente estoy trabajando en ello para tratar de no ser compulsivo en esas cosas que me parecen una muy, muy buena oferta, porque son muy, muy buena oferta, pero que no lo necesito. Y eso yo creo que es una tentación en la que yo tengo que resistir constantemente. Y dejar de exponerme a ello, ¿eh? Que esa fue la mejor solución que tuvimos. ¿Vosotros tenéis algo? ¿Queréis compartir? ¿Queréis exponeros como yo? Yo ya he dicho la mía. ¿A ti es la tuya? La escuela sabática. Me parece muy bien. ¿Alguien más? A ver, yo tengo dos caras de una moneda, una Ajá. más light y otra más heavy. Vale. Entonces os dejo que elijáis. No, la light. La que tú quieras. Pues la light es la adicción al azúcar. ¿Al azúcar? ¿Qué Sí. dices, tía? Sí. Dicen los estudios que el azúcar es 40 veces más adictivo que la cocaína, por ejemplo. Y lo paso muy mal. En plan, me encanta el azúcar desde pequeña, siempre. Y es como que no recuerdo cuándo fue el último día que no tomé absolutamente nada dulce. Y podría ser pues el día que nací, ¿no? Porque no tenía esa capacidad digestiva, ¿no? Todavía. Pero es real y muchas veces he intentado decir, venga, va, voy a quitarme el azúcar, tomar menos dulces y demás. Literal, como un adicto, tendrá monos, sudores, estás hiperactivo, no puedes dormir, no te concentras. Sí, esa sería mi adicción. Qué fuerte. ¿Alguno más tiene algo? ¿Alguna adicción que quiera exponer al público? Yo, por ejemplo, sobre todo en la pandemia,
me pasó que, claro, estábamos en casa y ¿qué ibas a hacer, no? Que, bueno, luego, a ver, empiezo. Voy a estructurar un poquito los pensamientos aquí. Primero, pues decir que el móvil, ¿vale? Sí. O sea, en la pandemia pues está el Instagram, por ejemplo, te pones a ver Reels y vas deslizando y es que tampoco es que te interesen, pero lo vas haciendo y luego es como que me daba cuenta y decía, vale, Alicia, stop, ¿sabes? Y entonces como que sí que allí cuando me di cuenta intenté un poco reenfocarlo de otra forma y decir, jolín, tengo mucho tiempo libre, voy a hacer algo mucho más productivo con mi vida. Ujú. Y se me ocurrieron un montón de cosas Ujú, y me puse ujú. a hacer deporte y a hacer más cosas, ¿no? A mejorar un poco eso y dejar un poco Ujú. el móvil, porque lo típico de que a veces lo enciendes solo para mirar la hora que es y ves ahí una notificación y empiezas y no sales de ahí, ¿no? Entonces, pues me quité todas las notificaciones, un poco limpieza de todo y la verdad es que sirve bastante. Totalmente. Mm. Totalmente. Sabéis que a mí me pasa mucho, y real, durante todo el casi mes de noviembre y diciembre me eliminé Instagram. Y voy mucho así, ¿no? Me eliminé. Y os lo prometo que los primeros días lo pasas en el sentido de que, os lo prometo de corazón, como que cogía el móvil, simplemente como que, o sea, ni siquiera me sonaba lo que sea, es como que lo cogía. Y decía, Josías, ¿qué estás haciendo? Lo dejas. Pero después de unos 3, 4 días sin Instagram, no lo echo de menos. No lo echo de menos, pero para nada, para nada. O sea, es como que de repente ya mi mente dice, ya no lo tengo instalado y ya está. Y vivo súper feliz. Y hace poquito me lo instalé, hace unos días, y ya ni siquiera sabía que estaba ahí. Y yo digo, qué bonito, qué paz me siento de no tenerlo. Pero de verdad que es una adicción fuerte, ¿eh? Ujú, Porque al ujú. final también se puede llegar a confundir de que a la hora de predicar el evangelio, lo que sea, o estás mandando mensajes o bla, 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 y al final de cuentas también algo muy bueno se puede convertir en algo muy malo. Al menos para mi vida esa experiencia ha sido como que algo muy bueno se convierte en algo muy malo y tengo que eliminarlo por completo, al menos en mí. Ahora tengo que aprender a gestionarlo y controlarlo, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Porque hay muchas cosas útiles y al final el algoritmo te muestra muchas cosas útiles, pero que esa utilidad termina siendo infoxicación, ¿no? Y es como que tengo tantas cosas útiles que no sirven para nada. Ujú. Para nada. Geli, ¿tú tienes algo que quieras confesar, amigo? Bueno, no sé si llegó a ser una adicción como tal, pero el tema del dulce es que aquí es súper curioso porque no es que fuese una adicción de algo que me encantaba. O sea, que encima no te gustaba, ¿no? Como que, no Sí, quiero sí. comer. Es muy heavy, pero de verdad, o sea, yo he estado sin comer azúcar muchísimos años, Ajá. pero simplemente por una decisión mía y ya está. Y claro, si tú no comes azúcar, el cuerpo deja de pedírtelo porque no es Total, un total, básico en tu total. dieta ni es necesario. Que de hecho, a punto importante para todos los que nos veis y para todos los que estáis aquí, me lo dijo mi doctora y me encantó. Los azúcares refinados, evidentemente, Ujú. ni aportan ni... Ujú, o sea, ujú. son malos, ya está, no hay Son nada que vacíos. sacar de ellos. Pero sí que es verdad que también hay azúcares en las frutas y las verduras, ¿no? Ujú. Y me dijo que al final esos azúcares no afectan, o sea, no afectan a tu salud, no son malos para tu Ujú. salud, no que no afectan, no son malos para... Me estoy liando. ¿Tu salud? No son malos para tu salud, pero que sí que pueden afectar tu bienestar. Ah. Y me encantó esa frase porque es real que la Qué podemos bueno. aplicar a mil todo, cosas claro. de la vida. Hay muchas Ujú. cosas que no son malas para nuestra salud, ¿no? Incluso de comportamiento, acciones o lo que sea, pero sí que afectan a nuestro Como la bienestar crema de y eso en cacahuete, que consecuencia. no es mala, pero sí. Pero pero al Vale, final la crema pues de el cacahuete tema es lo Todo el mismo. exceso es malo. claro, el tema de la adicción pues fue eso. O sea, yo empecé sin más hace como un año o dos a comer azúcar otra vez. Y ni siquiera porque a mí me apeteciese, pues yo qué sé, por el contexto al final, Sí, no me alguna acuerdo vez, con qué tópicas aquí, empecé, tópicas allá, venga, pruebo totalmente. esto, ¿no? Y el año pasado, cuando empecé a trabajar, pues bueno, el contexto, al final, todos mis compañeros, venga un caprichito, venga esto, venga a comprarnos unas galletas, venga lo otro, tal, que yo al final empecé a comer, pero empecé a comer hasta tal punto de que yo no pasaba días sin comer algo dulce. Y yo sentía como mi cuerpo me lo pedía, pero exageradamente, me ardía el estómago. Y nada, hace como un mes o dos ya dije, Helen, ¿qué estás haciendo? O sea, realmente ni siquiera te gusta porque era comerlo y bueno, al principio estaba bien, estaba rico, pues bueno, tu cuerpo te lo pedía, pero es que luego yo me quedaba con un mal sabor de boca de decir, es que Total. tampoco, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿no? Pero para que veamos lo que significan las adicciones. Sí, totalmente. O sea, no queremos frivolizar este tema, ¿no? De las adicciones, porque sabemos que hay muchas personas que están luchando con esto y que es un tema complicado, pero finalmente sí que muchos de nosotros podemos tener o llegar a tener comportamientos adictivos, aunque sea en menor grado, de cosas que aparentemente son inocuas, que terminan por afectarnos, ¿no? O sea,
Entonces es muy importante poder identificarlos para poder resistir la tentación, y justamente es lo que veníamos a hablar. Así que vamos a dejar que la Biblia nos hable y que poder abrirla para que nos pueda expresar qué nos puede decir sobre este tema. Así que por favor, Helen, cuéntanos qué dice Mateo 4 del 8 al 11 y bueno, cuál es tu reflexión sobre esto. Vale, Mateo 4 del 8 al 11 dice así: Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Vale, os voy a ir diciendo por partes lo que he subrayado y de qué color. Lo primero que he subrayado de verde es el otra vez, porque me molesta exageradamente que Satanás se haya atrevido no una, no dos, sino 3 veces a Sí, a tentar a Jesús. tentar a Jesús. Qué pesado el tío, ¿eh? Jolín, de verdad. Luego sigo con el rojo, lo llevó. Porque dice lo llevó el diablo a un monte muy alto. Y pues está de rojo porque no entiendo, bueno, no sé si se explica realmente. He mirado los comentarios adventistas y tampoco hay mucha información al respecto. El cómo le llevó, cómo es que fue, que no Volaron, sé. yo creo. A lo mejor aquí nos Sí, puede falta ser, ¿eh? contexto, simplemente. Por encima de Judea y la gente. Puede ser. Luego, he subrayado de rojo también, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, pues por la misma razón, porque no sabemos cómo se lo Cómo mostró. lo hizo, ¿no? Claro. Sabéis que hay un apunte, ¿eh? Un apunte interesante. Yo sé que es un poco dato random, pero es por contrastar esto para los que nos escuchan. Este es uno de los versículos que se argumenta, o que las personas que creen en el terraplanismo argumentan para decir que la Tierra es plana. ¿En serio? ¿No? Como que Jesús, a la hora, o sea, ¿cómo puede ser que Satanás le haya mostrado todos los reinos a Jesús si la Tierra no fuera plana? Si fuera esférica no podía haber todos los reinos. Wow. Esto un poco cogido con pinzas. Amigos terraplanistas, creo que tenéis que utilizar otros textos bíblicos, porque yo creo que está un poco cogido con pinzas, porque bueno, finalmente Satanás pudo haberle mostrado de otra forma, ¿no? Los reinos de todo el mundo, y finalmente pues exponer ello, ¿no? Así que continúa. Eso Helen. es. Luego he seguido con el verde, todo esto te daré si postrado me adoras. Y esto pues de verde porque evidentemente me molesta muchísimo como él, pues lo mismo de antes, como Satanás se ha atrevido a pedirle algo así a Jesús. Y no solo eso, es que le dice todo esto te daré, como si hubiese sido suyo en algún momento, ¿sabes? No tenían nada que darle. De hecho, he estado buscando un poco en los comentarios adventistas para ver cómo explicaba este versículo y dicen que postrarse es una señal de sumisión y homenaje, y que al final esta propuesta del diablo pues constituía la mayor blasfemia, ¿no? Que él se postrase. Luego sigue, entonces Jesús le dijo, y de verde he subrayado, vete, Satanás. Y aquí le he subrayado de verde, no porque me choque o me moleste, sino porque me sorprende, porque si conocéis la historia, ni en la segunda, ni en la primera, ni en la segunda tentación, Jesús se dirige a él como Satanás. Qué fuerte. Simplemente contesta. Y no es hasta la tercera que le llama por su nombre. He leído en algunos libros, pero bueno, tampoco me quiero tirar muy de cabeza porque, no sé, tú sabrás mejor. ¿Jesús sabía que era Satanás o no lo sabía? Porque yo por lo que he leído, el contexto podría ser que no lo sabía, ¿no? Que vino como... Claro. Satanás vino como decir, disfrazado o vino... Sí. Es que la confusión está en que muchas veces la palabra Satanás nos parece un nombre propio, ¿no? O sea, en realidad el nombre Satanás no es el nombre de... O sea, no es el nombre de la persona. Él era Lucifer, entonces en este caso Satanás viene a significar como enemigo de Dios, ¿no? Es una forma de llamar, entonces al final se ha popularizado como que el nombre de Satanás, pero es como si le llamáramos enemigo. Por tanto, yo creo que en el contexto en el que se entiende, finalmente Jesús conocía y conoció durante mucho tiempo a esta persona, ¿no? A este Lucifer, a esta persona que fue un ángel. Quizás durante mucho tiempo pudo haber no lo he visto y demás, pero yo creo que en su sabiduría conocía que esta persona era ese ángel que fue tal. Pero aún así, yo creo que nombrarlo como vete enemigo es como y entenderme algo, ¿no? Es como si fue un amigo muy cercano, como si Andrés fuera un amigo muy cercano, y finalmente durante mucho tiempo Andrés
terminara por hacer mucho daño. Entonces, como que con ese dolor del corazón llega un momento donde yo lo puedo decir, Andrés, tú eres enemigo de Dios, ¿no? Es como que vete enemigo, ¿no? Es como que, y es ponerle un adjetivo a esta persona por las acciones que ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? Ujú. Quizás Sí, puede ser, sí. Yo en la lectura que hago de eso, Ujú. no me acuerdo a quién se lo escuché, pero como que tanto Satanás como los ángeles caídos tienen que obedecer a Dios sí o sí. Entonces ahí ya le está diciendo vete, ¿no? Y cuando pienso el por qué en la tercera, me parece que Jesús quería dejar que al menos existieran estas 3 tentaciones para demostrarnos a nosotros después que podemos sobrevivir a diferentes tipos de tentaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera tiene que ver con la comida. Entonces, si a lo mejor tenemos tentaciones que tienen que ver con el hambre o con querer recursos, etcétera, etcétera, básicos, pues que podemos sobreponernos a ellos. La segunda, al final, está hablando de que si tú te tiras, ¿no? Como que Dios va a cuidar de ti, y testando eso, ¿no? Y es algo que muchas veces yo creo que como humanos también muchas veces dudamos, ¿no? Es decir, ¿realmente si pasa lo que sea, Dios va a estar ahí para mí? Y la tercera, me parece lo más mundano y común que podemos tener todos, que es la riqueza de este mundo, ¿no? Y una vez más, a todos nos puede pasar, y me parece bonito como que Jesús no haya querido echar a Satanás y decir, mira, si es que no vas a ganar, da igual, vete ya a la primera, no voy a perder tiempo contigo, sino que creo que a lo mejor tenía un propósito para nosotros después poder ver que las tentaciones de Jesús fueron tentaciones que nosotros también podemos vivir, ¿no? Si solo os hubiera hecho un ejemplo, si nuestras tentaciones eran cualquier otra y no tenían ninguna relación con estas 3, ¿no? Que al final son como los 3 grandes bloques, yo diría, que en los que se dividen las tentaciones del mundo en general, quizás no te sentirías representado tanto como que Jesús se haya sobrevenido, o se haya superpuesto, no sé cómo se dice, pero me estáis entendiendo, Sobrellevado. a todas las tentaciones posibles, ¿no? Entonces eso nos demuestra que nosotros podemos intentarlo al menos, ¿no? Entonces yo creo que es por eso. Igual no, ¿eh? Pero es como totalmente, mi lectura. No, y es una buena lectura. Finalmente es con... se nos dice en Hebreos que Jesús fue tentado en todo, ¿no? Y estas tentaciones de Jesús... yo estoy seguro que las conversaciones, lo mismo que en el Génesis, ¿no? Cuando leemos el Génesis, la conversación que tiene Satanás con Eva, muchas veces lo vemos con un cuento de niños, ¿no? Y lo vemos y decimos, ay, pero le convenció así. Pero yo creo que la conversación fue mucho más profunda y Satanás fue más convincente, y lo que se nos refleja a nosotros es una conversación sobre algo que pasó realmente, y nos llega esa conversación hacia nosotros para poder aprender, y lo mismo esto, ¿no? Quizás la conversación con Jesús intercambiaron más palabras, ¿no? Pero la historia que nos llega es lo que realmente pasa, y es lo que se extrae para que nosotros podamos llegar, ¿no? Entonces, no sé si me hago entender, ¿no? Entonces, finalmente... Esto es importante dejarlo reflejado, y finalmente los evangelistas tratan de dejar reflejado, y al final ningún evangelista cuenta el mismo hecho histórico de la misma forma. De hecho, alguno cambiará alguna palabra, alguno cambiará tal, porque es un hecho histórico que Jesús seguramente les cuenta a ellos, porque ellos no estuvieron ahí. Jesús les cuenta, oye, ha pasado esto, Satanás me dijo esto, pero quizás Jesús lo que vive una conversación mucho más profunda, pero es importante que Jesús les transmite esto a sus discípulos, porque Jesús pudo habérselo callado, pero les transmite a sus discípulos para dejarles una enseñanza, decir, mira, me ha pasado esto, he vivido estas tentaciones, y esto es importante que se cuente. Y yo creo que los evangelistas coinciden de contar las tentaciones de Jesús, porque es importante dejarlo reflejado para nosotros, y que Jesús cuenta, oye, yo he vivido y he pasado por esto, y es importante que vosotros también respondáis con un escrito ante esas tentaciones. Al final yo lo veo un poco como el currículum de Jesús, ¿no? Es decir, como que esas experiencias te dan más... Veracidad, sí. Sí, como que te hacen confiar más, porque él ya ha pasado por ahí. Pues a lo mejor es como si alguien quiere conducir y no ha conducido nunca y te dice, sí, yo puedo. Versus alguien que es conductor profesional, pues de primeras te subes más o sea, te fías más del que es conductor profesional que el del que no. entonces creo que es un poco por eso. No, adelante, Helen. Vale, sigue. Vete, Satanás, porque escrito está esta de azul, porque me parece súper importante responder a cualquier tentación con las escrituras, ¿no? Y luego he subrayado de violeta, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo he señalado más como promesa, porque el
poder contestar con la palabra, tener la palabra como armadura de Dios, como decíamos en los capítulos anteriores, es lo que a nosotros nos va a permitir poder decirle a Satanás, vete, ¿no? Y poder adorar solo a Dios y servirle solo a Él. Luego el versículo sigue, el diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y los servían. Bueno, pues eso está de lo último, y vinieron los ángeles y los servían, también está de rojo, porque no termino de entender cómo es que vinieron los ángeles o qué relación, no sé, Muy guay. de forma visual presente o Sí. cómo reconfortaron a Claro. Jesús. Es muy bonito poder subrayar la Biblia de esta forma porque nos ayuda a ver estos pequeños detalles, ¿no? Pequeñas palabras, pequeñas cosas que quizás en otro momento, una lectura rápida, pasemos por encima y digamos, muy bien, ok. Pero si nosotros estamos analizando palabra a palabra, ostras, pues nos quieren decir algo, ¿no? Y realmente cuando nosotros vamos a ver los evangelistas sobre las tentaciones de Jesús, es importante ver que detrás de esta tentación Jesús está, de hecho, está en ayuno durante un tiempo, está en el desierto, finalmente se nos dice que el Espíritu lleva a Jesús ahí, ¿no? Es como, está pasando por algo que realmente era importante que se expresara esta guerra que había entre el enemigo de Dios y Jesús, ¿no? Que se expresara esto, ¿no? Esta conversación es importante, ¿no? Porque al final son los dos protagonistas de esta historia, imaginaos, ¿no? Son los dos protagonistas de esta historia y vemos a Jesús y es importante contrastar que cómo Jesús sobrelleva y sobrevive a esas tentaciones no lo hace con un poder divino, porque de hecho Satanás le tienta todo el rato para utilizar su divinidad, utilizar lo 100% divino que era en ese momento y es lo que le incita, o incítale a que llama a los ángeles, llama a esto, llama a lo otro y realmente Jesús puede sobrellevar las tentaciones con las armas que cada uno de nosotros tenemos, como es el Espíritu Santo, como es la conexión con el Padre, como es la palabra misma, y sobrellevar las tentaciones. De hecho, Lutero dice que muchas tentaciones es como si pasaran los pájaros por encima de ti, pero lo importante es que no dejes que aniden, no dejes que aniden. Las tentaciones no definen quién eres, porque tentaciones tendremos todos. Jesús tuvo tentaciones. Lo importante es que los pájaros no pongan un nido sobre ti, porque pasan y sobrevuelan. Por lo tanto, es muy importante decirlo, ¿no? Porque podemos leerlo y decir, claro, es que Jesús tenía a Dios ahí. Entonces, es muy importante el detalle de que los ángeles vienen posteriormente que se va Satanás, ¿no? Los ángeles vienen a servirle, a acompañarle porque estaba pasando por momentos de un estrés y una ansiedad tremenda a través de ello. Entonces, es importante verlo para poder entender nosotros después, con las preguntas que haremos, cómo podemos sobrellevar estas tentaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y ver que Jesús es empático porque lo ha pasado, ¿no? Ha pasado tentaciones. Ha sobrellevado momentos difíciles y complicados. Por tanto, no es un Jesús que no puede entendernos, sino es alguien que ha vivido las situaciones como nosotros. ¿All right? All right. Pues muchas gracias, Helen, de todo corazón, por el análisis de estas tentaciones de Jesús, sobre todo por ver esos detallitos que son súper importantes. Andrés, cuéntanos, querido amigo. ¿Qué tiene la Biblia que decir sobre las adicciones? Es un tema que lo deja aparte, es un tema que no está ahí. ¿Cómo podríamos hablar bíblicamente sobre ello? Vamos a plantear un versículo base, creo que me parece esencial, el versículo de 1 de Corintios 6 a versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y después en el versículo 13 se nos propone los ejemplos en primer lugar el de la comida y en segundo lugar el del sexo. Hacer una distinción entre dos tipos de adicciones. Por una parte, la adicción con sustancia, la que tú te metes una sustancia, ya sea cocaína, LSD. No soy experto en el tema, he escuchado modo usuario, pero aquellas sustancias que tú ingieres y segregan un neurotransmisor en tu cabeza, el neurotransmisor del placer. Pero por una parte tenemos las adicciones comportamentales, que no tenemos sustancia, pero tenemos un comportamiento que hace que se segregue ese neurotransmisor. Os voy a contar una experiencia. Tendría unos 7-8 años. Y era la época en la que empezaba a estar en boga el Internet. Si tú me preguntabas con 7-8 años qué era el Internet, yo no te sabía dar una respuesta. Era cuando sonaba... Pues yo te habría dicho que es donde... Fax, ¿no? No, pero aquí bueno, es que en México cuando conectas al Internet tenías que desconectar el teléfono fijo de casa y conectarlo al ordenador. ¿No vivisteis eso vosotros? Yo conectaba mi ordenador con cable para que tuviera internet. Eso, exacto, sí, pero lo conectabas a la pared. Correcto. Para tener internet. Sí. Pues bueno, yo no sabía lo que era el internet.
mis padres me dejaban el ordenador para jugar, no sé si habéis jugado, jugar con Pipo con las matemáticas para los típicos juegos. Yo sí. Qué fuerte. Para poder aprender matemáticas, las formas geométricas y demás. Total. Y vino un día mi abuelo, porque yo soy el primer nieto de parte de padre, era muy consentido, me consentía muchas cosas, me traía muchos regalos. Y mi abuelo un día me trajo un juego, pero un juego de mayores, un juego que molaba jugarlo, porque no era el típico juego educativo, era un juego que se llamaba Imperium, no sé si os suena. No. Luego evolucionó y se llamó Age of Empires. Ay, claro que lo conozco, es increíble. Me encanta. Total. Sí. Total, yo empecé a jugarlo con 7 8 años. Cabe resaltar que mis padres me controlaban, entre comillas, para que yo, un niño de 7 8 años, no jugara excesivamente. Pero yo cuando dejaba el ordenador, mi mente estaba, vamos, Maquinando. ¿qué hacer para poder ganar el siguiente escenario? En fin, no desconectaba. Llegó hasta tal punto que yo me sentía por primera vez esclavo de mi propio cuerpo, de mi propia biología, de esa tendencia adictiva que tenemos muchas veces. Y cogí un día el disco, me acuerdo, cogí unas tijeras, lo puse boca abajo por donde se lee el disco y lo empecé a rayar. Lo rayé hasta tal punto de decir, ya no me controla este juego a mí. Me fui a mis padres que estaban al salón y les enseñé el disco. Me dice, ¿por qué has hecho eso? Y le digo, mamá, era necesario. Con 8 años. Wow. Flipas. Mamá, tranquila. Un primer paso, bíblicamente, es saber que nosotros tenemos libertad y podemos malograr esa libertad llegando a ser esclavos. Hay 3 teorías de las adicciones comportamentales y también de la consustancia, pero vamos a aplicarlo a esto. Son teorías que nos invitan a mirar la etiología, el origen de las adicciones. Las mencionaré simplemente para que nuestros amigos tengan la información, pero las comentaremos muy rápido. La teoría del aprendizaje social, que esta es la primera. La teoría de la acción razonada, la teoría de la acción planificada. Estas teorías el mensaje de lo que nos vienen a decir se puede agrupar en los demás y yo. Por una parte, los demás nos tienen que dar aceptación y jerarquía. El típico ejemplo, la típica historia de alguien que empieza a fumar por los amigos. De yo quiero ser como los demás, aceptación. Y luego ya no puedo salir de ahí. Y jerarquía, ¿qué te hace ganar jerarquía? Yo digo la frase de antes se fumaba, ahora se gana likes. Pongo mi ejemplo, y esto es algo íntimo. Yo soy creador de contenido. En Instagram creo contenido para redes sociales y empecé a hacer esto porque, en primer lugar, como psicólogo, tienes que dejarte ver para que otros digan, mira, me puedes ayudar o necesito tu ayuda. Y por otra parte, por un sentido totalmente altruista de sacrificarte por los demás, diciendo, mira, voy a invertir este tiempo que tengo para hablar de algo que puede servir al otro. Pero yo tuve un ejemplo. Mi segundo vídeo en redes sociales llegó a las 130.000 visitas. Increíble. Y yo no sabía lo que era sentir eso. Hice más vídeos hasta tal punto que uno llegó a 500.000 de visitas. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Y sin darte cuenta, tú tienes en tu mente, vale, me voy a sacrificar por los demás, voy a hacer esto. Pero llegas a darte cuenta, te descubres a ti mismo buscando volver a sentir eso que habías sentido. Y no es necesario admitir esto, porque en el momento en el que tú te ves a ti así, te das cuenta de que estás luchando contra tu propia biología. No es cuestión de decir, mira, soy cristiano, los likes no me afectan. Claro que te afectan. Cada vez que tú subes un versículo bíblico a Instagram y te dan likes y te lo repostean, te dicen amén, son cosas que a ti te llegan y segregan tu dopamina en el cerebro. Por otra parte, encontramos el yo de control percibido. ¿Qué me pasa a mí? En las teorías nos dicen que aquello que tú haces, tú sientes que lo controlas, por eso no lo ves como un problema. Es lo que contaba, creo que Alicia en el capítulo pasado. Sí. Tú crees que lo estás controlando, pero realmente no es así. Yo voy a citar el versículo de Gálatas 5.1 que dice, Cristo nos hizo libres, no nos hizo esclavos. Y también, de nuevo, me voy a sincerar con vosotros. Yo he visto en mí, yo como buen psicólogo, tengo que practicar aquello que hago en consulta. Y yo necesito introspección, necesito analizarme a mí mismo. Y yo, por mi propia cuenta, yo sé que hay series de Netflix, series de Prime Video, hay aplicaciones del móvil que yo no puedo utilizar. Porque salgo de la serie y, perfecto, me seguiré la serie el siguiente día. Pero
yo sigo con la mente pensando qué va a pasar en el siguiente capítulo. Ujú. Y yo no puedo estar así. Yo me acuerdo de la experiencia que os he contado cuando era niño. Yo necesito ser libre. Yo no puedo estar siendo un esclavo porque Cristo me dio esa libertad. Aquí la cosa es preguntarte qué te hace ser esclavo. Ujú. ¿Qué te hace no poder hacer lo que quieres, sino hacer lo que esa biología perversa nos lleva a hacer en consecuencia de la adicción? Y ya si me permitís, estoy hablando Adelante, demasiado. adelante. No, por favor. Adelante. Hay una frase, os comenté que yo tengo mi propia historia con la filosofía. Hay una frase de Albert Camus, un exponente de la filosofía del siglo XX, que dice: sin la existencia de Dios no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio. No entraremos en el tema del suicidio, y explico la frase. Nosotros tenemos el deber de encontrar un sentido a la vida. Sin la existencia de Dios, nosotros lo que vemos más allá es la muerte. No hay nada más que la muerte. Todos llegamos ahí. Pero necesitamos darle un sentido a nuestra vida, y en este caso nosotros como cristianos creemos que es Dios y el cielo que nos ha prometido después de que todo esto pase. Pero la adicción es algo que ataca directamente ese propósito existencial de vida. Es degradarnos a la biología perversa, a la biología que no puede salir de ese bucle constante de dopamina y placer. Hay un marsupial. Esto es muy random, ¿vale? Es un animal que se llama ratón marsupial antequino, que es un ratón que muere por exceso de sexo. Mírate. Esto lo buscáis en YouTube y sale. Estaba scrolleando y me salió esto y me pareció muy, muy ilustrativo de que esto nos puede pasar. Ujú, ujú. Podemos llegar a morir por nuestros instintos, y la lucha contra la adicción es no tanto una lucha de esos alcohólicos anónimos que tanto escuchamos, esas personas cocainómanas, sino esas tendencias adictivas las encontramos también en nosotros mismos, y sería muy útil y honesto reconocer que tenemos que luchar contra esa primera tentación, el apetito, que antes hablábamos de ella en Mateo 4. Ujú. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte poder ser conscientes de ello, porque si realmente somos conscientes de nuestro problema es cuando podemos realmente luchar contra él. Podemos utilizar diferentes herramientas, diferentes situaciones para poder luchar y resistir ante todo ello. Pero cuando no somos conscientes de que, justamente lo que nos decía Alicia, si no somos conscientes de que hay un problema, si no somos conscientes de que estamos en ello, si no somos conscientes de que estamos en esta rueda complicada de que no podemos salir, realmente nuestra libertad está expuesta a la inconsciencia, ¿no? O sea, somos inconscientemente esclavos. A mí me gusta explicarlo en estudios bíblicos también sobre el tema de la libertad, ¿no? Cuando me preguntan qué es la libertad, mucha gente dice hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, ¿no? Y realmente esa no es la libertad, eso es una capacidad de decisión, porque todos tenemos capacidad de decisión. La libertad realmente es lo contrario a la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es estar bajo la opresión de algo o alguien. Entonces, la esclavitud, por lo tanto, nos puede llevar a la muerte, y la libertad nos lleva a la vida. Si la esclavitud nos lleva a la muerte, significa que todo lo que me mata inmediatamente o progresivamente, soy esclavo de eso. Yo soy esclavo de lo que me mata inmediatamente o progresivamente. Yo puedo fumar y yo puedo decir, bueno, es que ahora no me afecta. Yo te puedo decir, es que esto te va a matar. Pero ahora mismo yo no veo efectos ahora mismo, por lo tanto, yo soy libre de fumar. No, tú tienes capacidad de decisión de fumar, pero esa decisión te lleva a ser esclavo de tus propias decisiones. Por lo tanto, yo soy esclavo. ¿Por qué? Porque eso me conduce a la muerte inmediatamente o progresivamente. Ujú. Eso significa que entonces todo lo que me lleva a la libertad son las decisiones que yo tomo que me conducen a la vida. Y eso es muy bonito poder comprenderlo, porque limitarme me da vida, ¿no? Y eso te puede explotar un poco el cerebro, ¿no? Porque cómo limitarte te puede dar vida. Sí, ponerme límites en mi vida me da más vida, porque tengo la capacidad de vivir más progresivamente o inmediatamente. Eso significa que mi capacidad de decisión tengo que coartarla para poder ser libre, para poder vivir. Y realmente soy verdaderamente libre cuando me restrinjo. Y eso a la sociedad actual le rompes la cabeza con esto, ¿no? O sea, decir, tienes que restringirte para realmente ser libre. Restringirte ciertas cosas que te llevan a la muerte. Y hay que saber identificarlas. Muchas gracias, Andrés. Alicia, vamos a ello, porque también como experta en adicciones, porque has tratado mucho sobre el tema, ya nos compartiste en los capítulos anteriores. Por favor, cuéntanos cómo podemos vencer la tentación, cómo podemos proteger nuestra mente de estas tentaciones, de lo que nos rodea, y qué podemos hacer. Cuéntanos. Y si ya estamos, y ya una bonus question, ¿qué pasaría si una persona que está ahí en casita, si está pasando por un proceso de adicción, qué le recomendarías? Vale, a ver. Sí, yo son Muchas tres. preguntas. Primero contéstame estas dos y luego ya después la última. Gracias, Alicia. Vale.
A ver, decía Andrés algo de luchar contra el apetito, algo así, ¿no? Ujú. Dijiste. El apetito al final se puede traducir en impulso también, Sí. ¿no? Yo lo que veía también cuando estaba en prácticas, que os comentaba en el capítulo anterior, es trabajar, por ejemplo, o sea, una persona tenía una adicción a, pongamos cualquier ejemplo, ¿no? A la cocaína. Entonces, llegas allí, te quitan eso y al final ese comportamiento luego se va a traducir en otra cosa. Es decir, me han quitado esto, pero yo esto necesito, este impulso sigue estando aquí. Entonces, que no es con cocaína, me voy a ir con otra cosa. Mucha gente, de hecho, decía que, bueno, he dejado el alcohol o he dejado lo que sea y ahora que estoy yendo a casa y demás, aunque no bebo alcohol, es que estoy comiendo más dulce, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso sale por otro lado, ¿no? Entonces, más que trabajar en la sustancia o en el comportamiento en sí, sería ver de dónde viene ese impulso, o sea, trabajar en la impulsividad en este caso, no tanto en, bueno, sí, que es el alcohol o que es la cocaína o que es la marihuana o lo que sea, ¿no? Sino en esta impulsividad, porque si no, voy a dejar esto, pero voy a hacer otra cosa. Entonces, yo creo que la clave está también en analizar qué es lo que estamos evitando con eso, ¿no? Porque muchas veces es una mala gestión emocional lo que hay detrás de la adicción. Es decir, a lo mejor yo no tolero enfadarme con la gente o no sé cómo manejar una situación de ira y lo que hago es pues huir de esa situación mediante las conductas adictivas que yo haya elegido. O lo primero que haya tenido, que a lo mejor no lo has elegido de primeras, ¿no? Entonces yo creo que eso, ser conscientes de por qué estoy haciendo esto, de qué estoy intentando escapar de esa situación o de esa emoción, ¿no? Y nosotros como cristianos también pues seguir un poco el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? No buscó respuestas en sí mismo. Y fijaos que era Jesús. Es decir, Jesús es Dios, pero no buscó respuestas en sí mismo, aún así siendo Él, que es más poderoso que nosotros, sino que Él respondió con escrito está. Y me parece muy poderoso esto porque nosotros claramente somos, somos pecadores y si Jesús mismo no se atrevió a contestar por sí mismo, sino con escrito está, nosotros necesitamos todavía más eso. Lo que decía también en el capítulo anterior, de no creer que yo puedo controlar esa situación y de decir, vale, pues yo voy a controlar cuánto bebo o cuánto estoy con el móvil o cuánto tal, ¿no? O sea, hay momentos en los que yo el impulso no puedo controlarlo del todo. ¿Qué hago? Pues en ese momento, o sea, cuando tengo la tentación, recordar eso que está escrito. ¿Y cómo lo hago? Pues sumergiéndome en las escrituras, puedo encontrar respuestas a estas luchas emocionales que estoy teniendo, psicológicas, espirituales, y porque al final la palabra ¿qué es? Igual que dice Salmos 119 con el versículo 105, la palabra de Dios es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, ¿no? Entonces yo creo que tener eso muy presente también me puede ayudar en esos momentos donde soy un poco más irracional. Y claramente esto implica tener esa comunión porque si no, no te vas a acordar de eso en una situación difícil, ¿no? En la que te dejas llevar, porque es muy, muy fácil dejarse llevar, ¿no? Por esas tentaciones. Entonces sería un poquito eso, el ver por qué lo hacemos, el estar en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra, para tomar el ejemplo de Jesús también. Yo creo que me gustó mucho lo que dijiste, que es importante tener una comunión previa, ¿no? O tener Biblia aplicada, o tener Biblia en tu mente y en tu memoria para poder resistir la tentación en diferentes momentos, ¿no? Claro, porque si no, no me va a venir en ese exactamente, momento. no es como que digas... Si yo no leo, pues no... Exactamente. ¿No? O sea, tener esa herramienta previamente, tener una relación con Dios, yo creo que te va a ayudar en la tentación porque quizás puede llegar ese pensamiento de, oye, mejor no, ¿no? O quizás un escrito está, que venga en tu mente y decir, oye, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo con esto, voy a intentarlo, o tirar del recurso de la oración.
y verlo, ¿no? Pero tener una comunión previa para poder responder ante ello, ¿no? Y quizás es importante decirlo, ¿no? Que ojalá que nosotros podamos construir las defensas a las tentaciones antes de presentarse, que se presenten ante nosotros, ¿no? O sea, que es muy importante tener esto ya construido de antes o tener nuestro arsenal, entenderme bien, yo no quiero hablar en lenguaje belicista, pero tener nuestro arsenal preparado para cuando venga la tentación, tener herramientas para poder resistir ante ello, ¿no? No sé cómo lo veis, dale. Yo quería decir un apunte. Cuando yo hablo, puede que esa persona que ha caído en pornografía, que ha caído en el tabaco, pero que lo ha hecho desde que era un niño. Sí. Y van pasando los años y esa adicción se va transformando, pero sigue estando ahí, va evolucionando. Puede que no yo solo fume cuando me dan estrés, cuando como tú comentabas, creo que fue en el anterior capítulo. Sí, justo. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que, visto desde un punto de vista relacional, del vínculo, adicción es lo contrario a relación. Cuando un niño no tiene esa confianza, ese vínculo con sus padres para poder comentarle, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, llega a encontrar comportamientos adictivos y cuando a mí me pasa algo malo, voy a la adicción. Porque es la única, entre comillas, que me va a escuchar y que está ahí cuando yo estoy mal. Esto es increíble porque, visto desde un punto de vista vincular, lo que nos ayuda a luchar contra la adicción es encontrar esa persona que va a tener una relación, un vínculo con nosotros más estrecho que la adicción misma. No sé si seguís al pastor Brian Chalá en redes sociales. Sí, lo conocemos. Sí. Él comentaba en un post creo que eran 5 formas de batallar contra la pornografía, y la quinta era no batalles en solitario. Y hace alusión a esto mismo, a este principio vincular de la relación en contra de la adicción. Muy bueno. Es esencial. Es muy bueno. Y sobre todo, que creo que es importante cuando ya reconocemos una adicción, cuando vemos que no podemos luchar con algo, acompañarnos de un vínculo cercano, pero también acompañarnos de un profesional que nos acompañe con esto, ¿no? Porque no es algo con lo que podamos luchar nosotros solos. Yo tengo personalmente en mi familia, no mi familia nuclear, sino mi familia un poquito más lejana, adictos a diferentes sustancias, ¿no? Y aparte, o sea, no puedo contar en años el tiempo que llevan luchando con esto y las recaídas constantes que llevan con esto. Y veo cuán importante es tratar de acudir a algún profesional que nos ayude con ello, y cómo finalmente su camino ha ido un poquito mejor en esta lucha a través de poder acudir con profesionales que les ayudaran con esto, ¿no? Por lo tanto, es una base de que no luchen solos, ¿no? Si tú realmente reconoces, y es muy importante, y me gustaría mirar a la cámara por ello, pero si estás luchando con una adicción, sobre todo a la pornografía, que es algo muy silencioso, que es algo que se lleva como algo simplemente entre bajo de la mesa, ¿no? Sí, entonces, pero que es una realidad de que en España al menos ya la edad para entrar a la pornografía 2024 era los 9 años, ¿no? Entonces, que es terrible, pero finalmente muchos jóvenes y ya llegamos a los 18, a los 20, 21 años y ya hay muchos casos de disfunción eréctil y todo este rollo por la gran adicción a la pornografía que existe. Y es muy importante que si tú como cristiano, si tú como persona que estás escuchando, estás luchando, no luches solo, no busca recursos. De hecho, vamos a dejarte aquí abajo recursos de asociaciones y demás para que puedas luchar acompañado de alguien, puedas compartir esto con alguien, no tengas vergüenza, y sobre todo también acompañarlo a un profesional, lo cual es muy importante. Adelante, Alicia. También se me había olvidado contestar a la pregunta que me habías dicho, ¿no? Si una persona que nos está oyendo piensa que podría tener alguna adicción, yo creo que el primer paso es reconocerlo. Eso es un gran paso. Porque como hemos visto, el reconocer que yo no puedo controlar esa situación, o sea, eso ya es muchísimo. Y luego, pues, aparte de tener este apoyo, esta red social de apoyo, también es importante, pues, lo que decías tú, Josías, de si reconozco esto y veo que yo he hecho todo lo posible por luchar contra esto solo y no tengo resultados, pues acudir también a un profesional de la salud. Y porque lo que se trabaja también es un poco qué función cumple esa adicción en tu vida. Es decir, lo que decía antes, a lo mejor trata de escapar de algo, lo que decías de fumar. O sea, vas a la raíz, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, no es tan importante. O sea, es un síntoma. Sí, la adicción es un síntoma de algo más. Entonces, hay que llegar a la raíz de ese problema. ¿Qué función cumple esa adicción en tu vida? ¿No? Y eso claramente, pues un profesional te puede ayudar mucho más, pero me parece clave porque, de hecho,
bueno, siempre pongo el mismo ejemplo de donde estaba yo en prácticas, pero porque aprendí muchísimo. Yo lo que veía es que trabajaban no solo en esa adicción que ellos tenían, sino es que trabajaban con todo lo que necesitaban en su vida. Es decir, a la hora de fomentar nuevos hábitos que sean saludables, gestión emocional, porque muchas veces era un problema de gestión emocional, o yo qué sé, ¿no? Entonces hay que conocer exactamente qué función cumple la adicción en tu vida y llegar a la raíz del problema y trabajar ese problema, porque la adicción es el síntoma, como decía. Entonces, eso me parece muy importante. Muy importante, muy importante. Muchas gracias, Alicia. Pues bueno, vamos a avanzar y te llevamos a la última pregunta para Daniela. Y bueno, a pesar de recibir tentaciones y a veces caer, porque es una realidad que tenemos todos, que tenemos muchas tentaciones y muchas veces caemos, nosotros tenemos la seguridad de la salvación o qué tenemos que hacer para ganarla, ¿no? O sea, yo tengo que cambiar para poder salvarme. ¿Qué podemos hacer con todo este tema de salvación? Vale, pues yo voy a empezar poniéndose el ejemplo de que yo entiendo como el camino hacia la salvación como una carrera, ¿vale? Y hay carreras en las que tú puedes correr de principio a fin sin caerte, pero hay otras veces que incluso los atletas profesionales, y lo hemos visto muchas veces en las Olimpiadas, que aunque te caigas puedes levantarte y seguir corriendo, no significa que estés descalificado. Sí. Igual no llegas el primero a la meta, pero puedes seguir completando tu carrera, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho porque al final yo creo que realmente el caernos no nos quita de perder la salvación, simplemente es como una pausa en ese momento y nos podemos reenganchar en cualquier momento, ¿no? Esto, otro ejemplo que veis que soy muy de ejemplos, pero me parecen súper visuales y súper prácticos, es como también adentro mucho mejor los conceptos. Si pensamos, por ejemplo, en el móvil, cuando siempre está conectado a la red, ¿vale? Pero hay veces que no le llega la señal, pero tú siempre estás conectado. Entonces, podría ser otro símil, ¿no? De que la gente lo pueda entender un poco así. Hay veces que estás a tope de conexión y estás en 5 rayitas, 5G, vas flotando. Otras veces estás fuera de cobertura y no te está llegando, pero tú siempre estás conectado y estás buscando esa conexión, ¿no? Entonces, para mí esa es un poco la clave. El pecado al final para mí es como una pausa, una interrupción en nuestra comunión con Dios. Y como decíamos, el caer en pecado no significa perder la salvación, ni mucho menos, porque podemos seguir buscando a Dios después de eso con sinceridad, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de la salvación y qué es, y por qué no, o sea, no podemos perderla, sería muy complicado, o sea, sí la podemos perder, pero es muy complicado, yo creo, es más difícil perderla que ganarla. Y es que, si hablamos de la salvación es básicamente algo que es un regalo de la gracia de Dios a través de la fe, ¿no? Entonces, si leemos Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Al final aquí está destacando que es que no hay ningún esfuerzo humano que pueda garantizarnos nuestra salvación, porque es un amor, o sea, es un acto de amor incondicional de Dios. Y la manera en la que la ganamos es realmente aceptándola, ¿no? Y estos son términos un poco etéreos, por decirlo de alguna manera, y para la gente que a lo mejor nos está escuchando y dices, ya, bueno, pero ¿cómo lo acepto, no? Es decir, ¿cómo hago eso? Voy a daros 3 pasos y luego os voy a contar otro ejemplo. Entonces, para mí el primer paso de poder aceptar el regalo de la salvación es arrepentirse, ¿no? O sea, al final cuando tú reconoces tu pecado y reconoces que eres incapaz de salvarte por ti mismo, eres capaz de buscar a alguien que sí que pueda salvarte, ¿no? Entonces ese sería como el primer paso. El segundo paso sería creer en Jesús. Entonces, como está puramente basada en la muerte de Jesús, la salvación es un requisito creer en él, ¿no? Para poderlo hacer. Y al final, si miramos Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, el último paso sería entregarnos un poco a Dios, ¿no? Bueno, un poco no, entregarnos en su totalidad. Que no se trata solamente de aceptar ese regalo, sino que al final podamos rendir nuestra vida a Dios y vivir para Él, dejando que al final el Espíritu Santo nos vaya transformando cada día. Porque al final a mí me da mucha esperanza el saber que nunca vamos a ser salvos porque nosotros somos buenos, sino que siempre vamos a ser salvos porque Dios es bueno, ¿no?
Y me gusta mucho un texto que está en Romanos 8, del 38 al 39, que dice: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esto, pues, me da muchísima esperanza, ¿no? Porque al final creo que es inviable, salvo Jesús, que el resto siempre nos vamos a caer y vamos a fallar. Y el pensar que da igual todo lo que nosotros vayamos a hacer, no está en nuestra mano como el podernos alejar de Dios, porque lo que realmente es el sacrificio de Cristo, ¿no? Esta salvación, es que ya está hecho. Lo único que tenía que no pasar era que Jesús no muriera, pero ya ha pasado, entonces ya está. Ese es el destino, ¿no? que tenemos. Y básicamente, pues eso, la conclusión para mí es que al final, pues eso, la salvación, como decíamos, no es algo que se pueda ganar, es un regalo que Dios nos ofrece, y el tener tentaciones o el caernos, como os decía en la carrera, no nos descalifica, simplemente es una pausa y podemos seguir corriendo la carrera. Me encanta y muchísimas gracias, Daniela, por poder explicarlo. Y a mí me gustaría decir una frase que me marca mucho, es que nosotros, porque somos salvos, somos transformados y no tenemos que transformarnos para ser salvos. Eso es muy importante, y repítetelo constantemente. Yo soy transformado porque soy salvo, pero previamente primero soy salvo y luego soy transformado, pero no tengo que transformarme para llegar a ser salvo. Sí. Y esto es muy importante poder comprenderlo, porque en muchas ocasiones yo cuando estoy predicando el tema de la gracia, y siempre hago una pregunta, ¿no? Para que alcen las manos. Digo, bueno, ¿quién de aquí cree que sería salvo hoy si Jesús viniera hoy, ¿no? Y me da mucha pena y mucha tristeza ver que muy poca gente le alza sus manos. De hecho, muy poquita gente. Es como que todo es así como... Y el que lo alza es como que con vergüenza. Sí. Y si algo tenemos que estar seguros es la seguridad de la salvación. Nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. No depende de nuestras acciones. Nuestras acciones finalmente son transformadas a través de la salvación y de la gracia que el Señor nos da. Yo siempre repito lo mismo y digo, ¿cuál es la reacción de Dios ante el pecado? ¿No? Imagínate cuando tú pecas, ¿cómo Dios reacciona? ¿Cuál es la reacción de Dios? ¿Qué hace Dios ante tu pecado? La primera reacción de Dios ante el pecado es gracia. Y en donde hay más pecado hay más gracia. Y no significa eso que nos estableceremos en el pecado. No, sino al contrario. Yo, porque entiendo que soy salvo, quiero alejarme del pecado. Pero la salvación y la gracia viene y es tan impactante en mi vida como un regalo que el Señor me da, que no depende de mis acciones, que mis acciones quiero cambiarlas porque entiendo que Dios me ha salvado gratuitamente. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque nuestra salvación está asegurado en Cristo Jesús. Y solamente en Cristo Jesús tenemos nuestra salvación asegurada. Por tanto, querido amigo, tú que estás en casita, que estás luchando con tentaciones, tú te vas a caer. Y si tú te permaneces en Jesús, si tú permaneces en Él, ten por seguro que tu salvación está asegurada. Y finalmente, en ese proceso que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida, y sobre todo en esa obra que Él hace en tu vida, es cuando va a haber transformación en cuanto más te expongas a esa salvación. Cuando tú te caes, no significa que dejes de ser salvo, al contrario, el Señor te impactará con tu gracia y seguirá transformándote. Así que, querido amigo, sé seguro y estate seguro y vive feliz en gracia y sabiendo que el Señor te ha salvado y te ha hecho completamente lleno de salvación para tu vida, y ojalá eso te transforme y que día a día sea tu motivación de vivir. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por todo, de verdad, de todo corazón, y me gustaría que termináramos con los tweets, así que si quieren, por favor, compartírmelos. Bueno, pues me lanzo yo a la Dale. piscina. El mío dice: la salvación es un regalo, no un trofeo. No se trata de hacer algo para ganar, sino recibirlo para vivir. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Daniela. Un muy buen resumen. ¿Los demás? El mío es súper sencillo, dice: escrito está, Jesús resistió y tú también puedes. Ay, qué bonita. Muchas Qué guay gracias, que sí. Helen. Yo tengo, protege tu mente. ¿Cómo? Vive en la palabra, busca a Dios en oración y crea hábitos que fortalezcan tu espíritu y salud mental. Ay, qué bonito. Qué guay. Andrés. Pues el mío es: la adicción es lo contrario a la relación. El primer paso para salir de ahí es apoyarte en alguien. Y voy a decir una última cosa que Dale. si no lo digo exploto. Esta perspectiva vincular la trata Bruce Alexander. Bruce Alexander, sí. Ajá. Y si alguien quiere seguir profundizando en esto, tiene un experimento muy interesante que está en redes sociales, en internet, y se puede leer perfectamente. Pues muchísimas gracias, Andrés, por ello. Y ya por último, el mío es: en las adicciones, querer no es poder.
Así que es muy importante ello. Wow. Y bueno, pues Ujú. nada, Ujú. vamos a despedirnos. Muchas gracias de todo corazón. Nos vemos la próxima semana con un capítulo más de Inverso a las 4 de la tarde, hora España. Recuerda que abajo te dejamos un montón de recursos, links y demás que puedes visitar y que sin duda alguna Editorial Sea Feliz tiene un montón de cosas que te van a hacer muy feliz. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo Inverso el próximo sábado. Hasta luego. Chao.